Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver esta parte de qué es una entrevista en UX, cuándo es que hay que usar esta entrevista, alguna guía de cómo realizarlo y errores comunes que normalmente se ven al realizar entrevistas. Y, por ejemplo, bueno, en las entrevistas, habíamos hablado algunas clases acerca de las entrevistas, que sí son preguntas abiertas. Lo que buscamos es poder descubrir qué es lo que impulsa a las personas, sus motivaciones, necesidades, poder entender, ¿no?, el porqué detrás de su comportamiento. Y existen varios tipos de entrevistas. En sí, la entrevista puede ser acerca de, buscamos recuperar lo que son los pensamientos, las creencias, y no es una encuesta, ¿no? Porque la encuesta en sí es cuando tenemos preguntas cerradas con opción múltiple, ¿no? Entonces eso ya vendría a ser un dato más, un tipo de herramienta más cuantitativa, y como hemos hablado en clases anteriores, las entrevistas son más del tipo cualitativo, ¿no? Porque no buscamos números, no buscamos estadísticas, no le preguntamos directamente al usuario que nos diga algún número, alguna estadística acerca de su comportamiento, sino más bien las preguntas son abiertas y buscamos entender sus motivaciones, qué necesidades tiene, qué problemas tiene, ¿no? Todo eso nos sirve para al final nosotros crear para diseñar en base a lo que ellos necesitan. Oh, ya está bien. Sí, sí. Y aquí algunos puntos claves de la entrevista es que es una conversación, no un interrogatorio. O sea, tú no tienes que normalmente se hace una lista de preguntas, ¿no? Tienes que preparar una lista de preguntas, pero lo que buscas es un diálogo, ¿no? Porque si es como que estás interrogando al usuario cada rato, se van a sentir como un poquito, no se van a sentir con la confianza de expresar más, ¿no? Entonces, tiene que ser una conversación en donde la persona ahí te responda y tú vas preguntando y no vas profundizando. Tienes que hacer que la persona tenga confianza en la entrevista, que no se sienta como un tipo un examen, sino más bien sienta que es una conversación fluida. Ya tienes temas predefinidos, sí, porque hay un guión, ¿no? Un plan detrás de las entrevistas, que ahorita lo vamos a ver. Y lo que buscamos son datos cualitativos, ¿no? Porque aquí no vemos números, ni estadísticas, ni nada. Y algo muy importante es que tenemos que tener objetivos claros de lo que queremos hacer en la entrevista, ¿no? Muchas veces las personas dicen, voy a entrevistar porque, bueno, tengo un problema y de alguna manera necesito descubrirlo, ¿no? Pero es muy importante saber los objetivos específicos que necesitamos, ¿no? Entonces, las entrevistas no es simplemente creo mis preguntas y voy de frente, sino hay todo un plan detrás de hacer una entrevista. Si es que quieres que la entrevista te sirva para tus diseños, ¿no? Porque a veces muchos diseñadores cometen el error como de voy a seguir el proceso y bueno, el proceso indica que primero investigar, empatizar, donde ahí hago mis entrevistas, ¿no? Pero todo tiene que ser un proceso. Entonces, si quieres que tus entrevistas realmente aporten valor después, cuando vayas a diseñar, eh, tienes que hacerlo de una manera correcta, ¿no? Que vaya de acuerdo a los objetivos específicos. Y bueno, la clase pasada también vimos unas diferencias acerca de las entrevistas y las encuestas, ¿no? Lo que buscamos con la entrevista es explorar a profundidad opiniones y experiencias, ¿no? Entender el contexto de por qué el usuario tuvo tal problema, por qué el usuario abandonó mi pasarela, abandonó el proceso de compra en el momento de entrar a la pasarela de pago, ¿no? ¿Por qué mi usuario decidió comprar tal producto en vez de otros productos? Todo eso buscamos hallarlo a través de la entrevista, el por qué. Y bueno, las encuestas sí, a veces muchas personas se confunden con las encuestas, pero sí hay una diferencia, ¿no? En sí, incluso el enfoque, la entrevista es algo cualitativo porque buscamos opiniones, buscamos experiencias, y las encuestas son más datos cuantitativos, ¿no? Porque hay opción múltiple, hay datos estructurados, algo más cuantificable, ¿no? Si tú haces una encuesta, y bueno, las encuestas se hacen con muchos usuarios, es una gran cantidad de usuarios, las entrevistas sí se hace con menos usuarios. Las encuestas en sí ahí puedes sacar más temas de porcentaje, ¿no? El 20% de mis usuarios prefirió tal opción. El 50% estuvo de acuerdo con esta idea. Entonces, así, esa es una encuesta, ¿no? Como que ahí puedes sacar porcentajes de acuerdo a lo que van respondiendo las personas.
Pero las entrevistas no, las entrevistas es algo más, preguntas abiertas, son pocos usuarios. ¿Y cuándo es que tenemos que utilizar estas entrevistas? Más que todo, cuando queremos hacer cuando nuestro producto es algo, está en fase inicial y queremos explorar ideas, generar nuevas ideas o conceptos de diseño, ahí se puede utilizar las entrevistas, también si queremos comprender a nuestros usuarios. Y bueno, acá menciona la fase generativa, ¿no? Ideas en las primeras etapas de diseño. La fase generativa viene de generar, entonces por eso es que tú ahí vas a generar ideas o conceptos, entonces por eso es que se le llama así. Siempre cada uno de los nombres que tienen los enfoques, los nombres que hemos visto vienen detrás de un porqué, ¿no? Sin embargo, sí hay limitaciones en lo que puede hacer una entrevista, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar un diseño que ya existe, entonces no podríamos directamente preguntarle al usuario, ¿qué te parece este diseño? No, es como que, porque el usuario te podría decir que sí por compromiso, que está bien, ¿no? Pero en todo caso, si quiero evaluar un diseño, ya tengo que usar otro tipo de pruebas. Las entrevistas no me van a servir para eso. Si yo ya tengo mi diseño ya diseñado, si tengo una web que ya está diseñada y quiero evaluar el comportamiento del usuario, ahí no me sirven las entrevistas. Porque el usuario le vas a mostrar tu sitio web, le vas a ir haciendo preguntas, pero el usuario te lo podría decir por compromiso, que sí entiende o que sí está bien, ¿no? Pero si yo quiero evaluar realmente el comportamiento de mi usuario y observar cómo es que se comporta con ese sitio web, sí se tienen que aplicar otro tipo de técnicas, que la más común también es las pruebas de usabilidad. Y claro, acá también menciona que observar el comportamiento es más efectivo, ¿no? Si es que quiero evaluar mi diseño. Y bueno, otra de las limitaciones es que los usuarios no siempre explican sus decisiones con precisión, ¿no? Porque los usuarios de repente se pueden ir por otro camino, de repente no te dicen exactamente lo que tú necesitas saber. Y por eso uno como investigador tiene que indagar un poco más, ¿no? De preguntarle, si le hice una premisa, seguir preguntando, ¿no? ¿Y por qué, el porqué de ese comportamiento, por qué de eso que está expresando, ¿no? Y tenemos que seguir indagando. No solo quedarnos con la primera respuesta, porque a veces los usuarios como que te responden así sean preguntas abiertas como que te responden algo corto, entonces tú ahí tienes que seguir como ahondando más y preguntarle más el porqué de todo. Y bueno, aquí las entrevistas vemos que son esenciales para el UX, más que todo si queremos recabar información en las etapas iniciales, una información más detallada. Y bueno, sí, claro que está centrado en el usuario porque estamos yendo directamente con el usuario consultándole y entendiendo el por qué, el motivo detrás de su comportamiento, ¿no? Y bueno, algo que también quiero recalcar es que si yo quiero evaluar un comportamiento, si quiero evaluar mi diseño, no podemos usar entrevistas. O sea, no me va a servir, no va a ser de mucha ayuda usar una entrevista. Se usan otro tipo de técnicas para poder evaluar comportamientos. Si quiero saber por qué mi usuario, si quiero evaluar el comportamiento de mi usuario, es otro tipo de técnica. Con las entrevistas es más el por qué, sus motivaciones, sus necesidades, qué problemas tiene. Y bueno, acá vamos a ver como un paso a paso para hacer las entrevistas. Esto es muy importante y lo que veíamos, ¿no? Que hay que definir el objetivo de la investigación. ¿A qué problema quieres resolver? Tienes que identificar el problema en específico que quieres abordar con la entrevista. ¿No? Entonces, ahí tienes que abordar el problema en específico que quieres resolver y qué información necesitas obtener. Porque muchas veces las personas no definen bien su objetivo y si no defines bien tu objetivo, probablemente no vayas a obtener la información que necesitas, ¿no? Y también identificar tu público objetivo. Esto es algo muy importante. Hay muchas maneras de poder identificar tu público objetivo. A veces las empresas ya lo tienen como definido. A veces si no puedes entrar a tu sitio web, ver algunas analíticas como que, y ahí te sale como rango de edades, qué tipo de personas son las que más frecuentan tu sitio web, de qué género, de dónde. Eh,
Y también, si es que no tienen muy definido en la empresa cuál es su público objetivo, tienes que hacer una investigación de qué es lo que te resultaría mejor como tu público objetivo, ¿no? Como quiénes son estos usuarios que enfrentan este problema, ¿no? Y qué características comparten. Algo muy importante para definir tu objetivo, o sea, no es como que diga mujeres de 25 o 40 años que viven en Lima o que tienen posición económica alta. En sí eso no me va a servir mucho. Tengo que hacer algo que más se relacione con el producto, ¿no? Podría ser mujeres que viven en Perú, pero que realizan compras mensuales de productos de belleza. Entonces ahí estoy como definiendo más lo que es mi público objetivo, ¿no? Porque, a ver, y así, en diferentes negocios, obviamente si tú tienes un sitio web de, digamos, de mascotas, necesitas entrevistar a personas que tienen mascotas, que han tenido mascotas recientemente y que han realizado compras en línea para sus mascotas, ¿no? Entonces ahí tienes que ir viendo, más que definir por edad, porque normalmente en el colegio, en la universidad, como que te enseñan a definir por edades o por nivel socioeconómico o características demográficas, ¿no? Que es como el lugar, el sitio donde es que viven, qué nivel socioeconómico, qué género, qué edad tienen, pero eso aquí no nos sirve mucho. Aquí porque no nos va a dar un usuario que realmente necesitamos, ¿no? Tenemos que ver más que todo eh, que realicen de acuerdo a lo que tú tienes, ¿no? Como les explicaba del sitio web de mascotas, si tú necesitas alguien que pueda identificarte con tu producto, ¿no? Obviamente no puedo entrevistar a alguien que no tiene mascotas, no puedo hacerlo, ¿no? Tiene que ser alguien que se identifique con mi producto, alguien que realmente vaya a usar mi producto, porque si no, pues no voy a obtener información valiosa, ¿no? Entonces aquí por eso miramos como que características comunes, las experiencias, hábitos que tienen, todo ello es muy importante. Entonces, no solo es definir por la edad o por el género o por dónde viven, sino más bien qué comportamientos comparten, ¿no? Personas que realmente vayan a necesitar nuestros productos. Y aquí. Y tenemos que diseñar las preguntas de la entrevista. Normalmente las preguntas tienen que ser generales y abiertas. Y de hecho se utiliza también preguntas generales que sirven un poco también para que no de frente ir a la entrevista como tal a las preguntas que tienes, sino un poquito conocer un poco tu usuario antes. Más que todo para hacerlo entrar en confianza. Y las preguntas sí tienen que estar basadas en experiencias pasadas, cosa que el usuario sí va a poder compartir sus experiencias, ¿no? Y esto es lo que mencionaba de las preguntas de seguimiento, ¿no? Si es que el usuario no, con la primera pregunta que le haces no te dice lo que realmente quería saber, puedes hacer una pregunta de seguimiento, ¿no? Y así ahondar más el porqué de su comportamiento. Y aquí vemos el cuarto paso, que es organiza preguntas en un orden lógico. Bueno, sí tenemos que organizarlas en un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿no? Como que preguntas generales al inicio para generar confianza, desarrollo, preguntas sobre experiencias y desafíos, y ya al final, pues el cierre, ¿no? De reflexiones finales y comentarios adicionales. Bueno, esa es una estructura básica. Pero algo que también quiero decirles es que tú puedes tener tu guía de preguntas y no necesariamente, este orden sí se va a respetar, pero en el orden del desarrollo, estas preguntas de experiencia y desafíos, aquí puedes tener un orden tú establecido en tu guía, pero no necesariamente va a seguir ese orden, ¿no? Puede que, dependiendo de cómo vaya la conversación, va a seguir y va a ir cambiando el orden que vas haciendo las preguntas. Pero sí mantiene la estructura general, inicio, desarrollo y cierre. Esto también es muy importante definir la modalidad y la muestra, si va a ser presencial o virtual. Igual es muy importante si es virtual, porque ahorita ya como que casi la mayoría de entrevistas se hacen de manera virtual. Es muy importante hacerlo con la cámara prendida para que el usuario, para que puedas ver las expresiones del usuario también, ¿no? Entonces, sí, si lo vas a hacer de manera virtual, sí, con la cámara prendida de ambas personas para poder ver las expresiones. Grabar las reuniones también es bastante importante. Grabar las entrevistas también es bastante importante. Y aquí habla de muestras, porque buscas una muestra diversa de usuarios para obtener información completa, ¿no?
Eso también depende mucho de cada producto que vas a diseñar o rediseñar, de cada empresa. Tienes que establecer una muestra, porque a veces no solo tienes un, un tipo de público objetivo, sino a veces abarcan varios tipos. Entonces, ahí como que hay que entender, ¿no? Porque a veces sí quiero entrevistar a dos públicos que son de la misma empresa, pero son totalmente diferentes, que interactúan con el producto de manera diferente e incluso hasta podrían tener diferentes tipos de producto. Entonces ahí sí se podría considerar hacer dos entrevistas separadas. Pero si utilizan el mismo producto, interactúan de la misma manera, tienen la misma interfaz, entonces ahí sí podría considerar hacer una sola entrevista. Pero eso va a depender, ¿no? Mucho de tu producto. Y esto es muy importante, esto de, tú puedes tener ahí tu guión de preguntas, todo ello, y es muy importante que hagas una prueba piloto, ¿no? Que vayas a realizar la prueba con una persona y así detectas errores en las preguntas. Y de esa manera puedes ajustar la guía de la entrevista. A veces muchas personas no lo hacen, entonces es muy importante porque realmente vas a poder darte cuenta de si tus preguntas están bien estructuradas o no, ¿no? Y no estar cambiando a medida, o sea, haciendo las entrevistas, sino más bien practicar una prueba piloto antes y ya ahí después ya puedes iniciar con las entrevistas reales. Luego también tenemos aquí el paso 7, que es conduce una entrevista de manera efectiva. Bueno, esos son tips que hay que hacer como escucha con atención. No trates de hablar tú o como que tú haz la pregunta y que el usuario se explaye, ¿no? Tienes que escucharlo más que todo porque necesitamos obtener esa información del usuario, ¿no? Tienes que dejar que el usuario hable y que comparta sus ideas. No lo interrumpas, así, así sientas que ha durado mucho la entrevista, la verdad. Las entrevistas, dependiendo, suelen durar entre 40 minutos, tal vez a una hora. Depende mucho de cuántas preguntas hayas diseñado y qué tipo de información necesitas recabar. Pero sí es mejor como dejar que el usuario hable, que comparte sus ideas, que se explaye. También es importante hacer preguntas de seguimiento para profundizar en las respuestas que te parezcan interesantes. Y no influencies las respuestas. Eso es muy importante, ¿no? No puedes decirle como, tus preguntas tienen que ser lo menos sesgadas posible, ¿no? No influencies la respuesta del usuario. No, por ejemplo, si le dices, como que no trates no poner adjetivos a tus preguntas, ¿no? Como que te pareció difícil este proceso de compra y como que ya estás sugiriendo que el proceso de compra es difícil, ¿no? Entonces, es mejor no hacer ese tipo de preguntas. Es mejor que el usuario se explaye, que dé su opinión y no tratar de sesgarlo. Y bueno, ya es el octavo paso. Cuando ya has hecho las entrevistas, necesitas analizar toda la información que has recogido. Y entonces aquí los problemas mencionados con más frecuencia, se identifica los problemas que los usuarios mencionaron con mayor frecuencia, ¿no? Si entre todos tus usuarios que has entrevistado tienes que hallar ese problema que se está repitiendo entre todos los usuarios, ¿no? Que te han mencionado. Y ahí de esa manera vas a poder determinar cuáles son las necesidades no cubiertas, ¿no? Que no están siendo cubiertas actualmente. Y también comprender qué son los aspectos que más valoran los usuarios. Entonces, todo esto, por eso es importante grabar las entrevistas, no solo depender de tus notas, porque en ese momento puedes estar haciendo algunas pequeñas notas, pero es mejor estar grabando la entrevista y ya después puedes analizar la información. Y hay muchos métodos para poder analizar la información. Mayormente se hacen con mapas de afinidad, que es para poder identificar los patrones de lo que te van diciendo los usuarios, ¿no? Lo que más mencionan en las entrevistas. Y bueno, finalmente aquí tienes que presentar tus resultados y aplicar los aprendizajes. Es bueno hacer un resumen de hallazgos y también eso compartirlo con los demás miembros del equipo. Es bueno también usar algunas frases para reforzar estos hallazgos ¿no? Que has hallado, valga la redundancia. Y también recomendaciones, ¿no? Para acciones concretas, ¿no? Basadas en esta información recopilada.
Todo esto te lo tienes que incluir en tu informe que vayas, haciendo, que vayas a hacer después de las entrevistas. Después de haber hecho las entrevistas, analizado, vas a hacer un informe donde ahí tengas los principales hallazgos del usuario. Y ahí puedes poner algunas citas de los usuarios, algunas frases que dijeron y finalmente las recomendaciones. Siempre es bueno poner las recomendaciones y de esa manera también todo el equipo, cuando lo vayas a presentar al cliente y a todo el equipo, tiene una idea clara de lo que, bueno, cuáles van a ser los siguientes pasos o cuáles deberían ser los siguientes pasos, ¿no? Y sí, normalmente dependiendo de la empresa te va a pedir que hagas como una presentación, ¿no? De lo que se ha hecho en las entrevistas. Y es muy importante también hacerlo para que todo el mundo vea cuáles son los resultados que hemos obtenido a través de las entrevistas. Y lo que se busca con las entrevistas es poder obtener el comportamiento, las necesidades, algunos patrones que hemos identificado, todo ello, ¿no? El comportamiento detrás del usuario, el porqué de ese comportamiento. Y aquí hay algunos errores que normalmente se cometen en las entrevistas de UX. Y aquí vemos, por ejemplo, que es muy importante, muchas personas no entienden el propósito de la entrevista y hacen preguntas incorrectas, ¿no? Lo que mencionábamos. Eh, no podemos, a ver, estos son algunos ejemplos de lo que es una mala pregunta, ¿no? Como ¿qué color mejora la percepción de la marca? ¿Las personas comprarán o usarán este producto en el futuro? ¿Qué características necesita el producto, no? Porque todas las personas no le puedes preguntar como directamente qué ideas tienen, ¿no? O sea, como que sí, qué color les parece mejor, qué características quieren del producto. No le puedes preguntar así directamente, porque al final es tu idea, perdón, es tu trabajo como investigador el averiguar eso y tú proponer soluciones. Entonces no puedes ir con el usuario porque normalmente no te va a decir exactamente lo que necesita, pero te va a decir lo que cree que él necesita, pero usualmente en la realidad no es lo que realmente necesita. Por ejemplo, si hay un límite o cantidad de preguntas ideales para esa entrevista, va a depender mucho de las, bueno, ahorita no tenemos un ejemplo, pero va a depender mucho normalmente una entrevista no debería durar más de una hora. Entonces, como que normalmente en la práctica se hacen entre 10 a 15 preguntas, es lo que normalmente yo hago, pero sí, no debería ser tampoco muy larga la entrevista porque el usuario se va a fatigar haciendo las entrevistas. Entonces ahí sí, hay que tratar de mantenerlos en ese rango. Sí. Y también muy importante es uno mismo no programarse varias entrevistas en un mismo día, porque, y si vas a hacerlo, como que tenga un descanso entre cada entrevista, ¿no? Un descanso prudente, porque hasta tú mismo te puedes agotar, ¿no? Y bueno, eso va también a agotar tu capacidad para poder hacer las preguntas y llevar adecuadamente las entrevistas. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí, bueno, sí, justo mencionábamos eso, qué características necesitan. Eso no le podemos preguntar directamente al usuario. Y también una de las que mencionaba Henry Ford era que si yo le preguntaba a las personas cómo es que llegarían más rápido a su destino, pues probablemente me hubieran dicho de que necesitarían más caballos, ¿no? Porque a nadie se le hubiera ocurrido que se iba a crear como un auto, ¿no? En ese entonces. Entonces, por eso es que no se le pregunta directamente a las personas como que qué color te parece mejor o qué característica, si esta característica te gusta, ¿no? Es como que más bien permite que ellos te cuenten cuál es su percepción, que ellos te digan eh, cómo es su experiencia actual, ¿no? Con el producto que está o cuál es su problema actual. Entonces es mejor de esa manera no guiar al usuario hacia las preguntas hacia las respuestas que tú quieres escuchar, ¿no? A veces podemos caer en eso, pero eso no es lo que tenemos que hacer. Y algo también muy importante, otro error, es que no eligen el método adecuado. Ese es otro error. Las personas están eligiendo el método adecuado porque lo que mencionábamos, ¿no? El tipo de pregunta, ¿cómo perciben los usuarios una experiencia? Estas son preguntas de investigación. Hay preguntas de investigación y hay preguntas que tú le haces al usuario. Es diferente. Eh,
Esa es la pregunta que tú haces, te haces a ti mismo, como qué es lo que quieres lograr con las entrevistas o o con los métodos que vayas a utilizar. Entonces yo como investigador me hago la pregunta, ¿cómo es que perciben? Si yo quiero saber cómo perciben los usuarios una experiencia, entonces sí se puede hacer las entrevistas. Si yo como investigador me hago la pregunta que quiero saber cómo pueden usar la interfaz de manera efectiva, se hace una prueba de usabilidad, ¿no? Porque ahí ya no me servirían las entrevistas. Y si yo me hago como investigador la pregunta como qué problemas tienen en su día a día, pues ahí sí podríamos tener las entrevistas, pero también podría utilizarse la observación contextual, que es otro tipo de técnica, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? A veces no elegimos el método adecuado y pensamos que con una entrevista, porque es lo más común, podemos resolver varios problemas, pero en realidad no. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, a veces queremos evaluar el comportamiento de un usuario quiero evaluar cómo es que se comporta el usuario con mi sitio web y no puedo hacerlo con una entrevista, porque el usuario, si yo le pregunto, ¿qué te parece este flujo? Me va a decir que sí está bien, ¿no? Como que por compromiso. Pero lo que yo tengo que observar es su comportamiento real y así me doy cuenta de si realmente es así como me dice, ¿no? Si hay realmente, ¿cuál es el comportamiento real del usuario? Entonces, con una entrevista no podría ser eso. Y algo también otro error que comete es que no involucran a los stakeholders. Y esto es muy importante porque normalmente los stakeholders, el cliente como tal, a veces tienen una falta de aceptación de las entrevistas o son como muy incrédulos de lo que podríamos lograr con las entrevistas. Y no valoran las entrevistas con usuario porque creen que a veces con los datos de venta o con los datos de las analíticas web es suficiente. Pero eso no es real, ¿no? Porque como mencionábamos, con la analítica web yo puedo detectar en qué proceso de compra mi usuario ha abandonado el sitio web, ¿no? Dentro de todo ese proceso. Pero yo no puedo saber el por qué, si es que no hago una entrevista, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante a darle a entender al cliente, ¿no? Y también es muy importante involucrar a los stakeholders en la investigación, explicarles el método, el cómo las entrevistas podrían beneficiar a la investigación. Y como les digo, las entrevistas es lo más común, pero hay muchas técnicas, incluso hay técnicas que podrían acoplarse mejor a lo que tú necesitas. Entonces ahí hay que evaluar muy bien lo que queremos encontrar. Entonces por eso es que, pero si yo sé que las entrevistas sí me van a servir, entonces tengo que explicar al usuario por qué he elegido ese método y qué resultados nos van a traer. Eso es muy importante explicarle a los stakeholders, el cliente. Y bueno, y voy como que explicarles la importancia de cada método de investigación y hacerlos participar en la priorización de preguntas de investigación. Bueno, eso más que todo para poder definir bien nuestros objetivos y de esa manera estemos alineados con lo que quiere la empresa. Eh, Otro error que cometen es que no planifican las entrevistas y a veces lanzarse a hacer una entrevista sin la preparación, pues no puede generar datos que no sean útiles. Y normalmente lo que pasa es que las preguntas están mal formuladas o hacemos preguntas cerradas sin querer o nos desviamos del objetivo. Entonces, o incluso nuestras preguntas de repente no nos otorgan información poco profunda, no confusa porque lo hemos estructurado mal. Entonces, también eso es muy importante, por ello, la solución es preparar y probar la guía de entrevista. Siempre es muy importante probarla antes de lanzar las entrevistas. Y bueno, acá algunas buenas prácticas para las entrevistas es que sean preguntas abiertas, como ya hemos mencionado, ¿no? Un ejemplo, porque dice, cuéntame más sobre la última vez que usaste este tipo de producto, ¿no? Y tú le invitas a que la persona hable más acerca de ello, ¿no? Y no estás como cerrando la pregunta ¿no? Como que hay que hacer lo más abierta posible. Preguntas exploratorias. eh, Eso es más que todo cuando ya te van contando tu experiencia y le preguntas como si hay algo que quisiera cambiar, ¿no? Como qué sería.
Luego, preguntas de profundización es muy importante. Incluso si a ti como investigador no te quedó claro lo que están diciendo tus usuarios, podrías decirle, puedes darme un ejemplo, ¿no? O el por qué, siendo, ¿por qué te parece eso importante, ¿no? Cosas así. También, dependiendo de lo que te va dando tu usuario, vas haciendo preguntas de profundización. Y bueno, probar la guía, que bueno, ahí lo mencionamos varias veces, pero sí es muy importante probar la guía con un piloto. Y eso nos sirve para poder detectar errores. Y aquí vemos la parte de analizar los datos en las entrevistas. Tenemos que grabar y transcribir las entrevistas y evitar solo depender de nuestras notas, ¿no? Porque si estamos anotando todo, es como que no vamos a concentrar en las entrevistas, entonces por ello es mejor como grabar, hacer notas pequeñas de repente y que la entrevista también se transcriba. Y también es importante poder incluir a más personas en el equipo para la parte de los análisis. Bueno, si es que hay, normalmente a veces puede que el investigador esté solo, pero puedes involucrar otros de otras áreas para que también estén atentos a lo que se está haciendo en el análisis. También es importante organizar los hallazgos, lo que mencionábamos de agruparlos de repente hay hallazgos similares, de acuerdo a lo que nos va diciendo, si más de la mayoría de nuestros usuarios nos ha dicho de que no entienden la pasarela de pago, entonces ahí es un hallazgo, ¿no? Como que mis usuarios están abandonando el proceso de compra porque la pasarela de pago es poco entendible, ¿no? Y ahí, ya bueno, ahí ya puedes profundizar en qué es lo que no entienden los. Luego también es importante, bueno, un taller de síntesis, esto más lo haces con varias personas de otras áreas, y es para que todo, para generar insights con el equipo, ¿no? Y aquí algunos errores comunes es que hagas hallazgos llamativos y dejes fuera información valiosa, ¿no? No solo hagas los hallazgos que son los más, digamos, mm, los que más te han sorprendido, sino tienes que tomar todos los hallazgos y no dejar fuera información valiosa. Y también tienes que dejar de lado todos tus sesgos personales, ¿no? Y aquí las entrevistas con usuarios es muy poderosa, es de las más utilizadas, de hecho, y nos ayudan a comprender las necesidades y experiencias del usuario. Y podemos evitar algunos errores haciendo ya las recomendaciones que hemos mencionado, y así podemos garantizar que las entrevistas sean efectivas. Y más que todo tener en cuenta eso, porque muchas veces los diseñadores he visto como que hacen las entrevistas, la investigación en un inicio, pero luego como que pierden el foco en lo que tienen que hacer, pero por algo estás haciendo las entrevistas, ¿no? Es porque a partir de ello tú hayas hallazgos e insights y después eso te ayuda a tomar mejores decisiones de diseño, ¿no? Si ves que hay un problema en la pasarela de pago, ahí. Entonces eso se traduce en mi diseño como que tengo que hacer rediseño de esa parte, ¿no? Que es lo que está mal. Entonces todo eso es muy importante, todo, como hemos visto en ya anteriores cursos hemos visto como el flujo de lo que es el proceso de diseño y las entrevistas pertenecen más a la primera parte de empatizar, la primera parte de descubrir y ya después de ello sigue más la parte de definir cuáles son los problemas, ¿no? Poder definir el problema y luego ya viene la parte de idear. Entonces aquí, por eso es que sirve bastante tener todo bien claro cómo practicar las entrevistas. Y así como las entrevistas no es la única técnica, hay muchas más técnicas. Hay varias técnicas. La clase pasada vimos algunas. Pero sí, las entrevistas son como de las más comunes. Y de hecho acá tengo una plantilla creo, de estas entrevistas. Y luego vemos aquí los próximos pasos. Y lo que menciona, que las entrevistas solo son una parte del proceso de diseño. Y luego, después de estas entrevistas, tú puedes también apoyarte de otras herramientas como son el user persona, y ahí como que ya defines, ya después de haber hecho todas las entrevistas, haces una representación de tu usuario. Es una representación de tu usuario. Y eso nos sirve más que todo para poder empatizar más con nuestros usuarios.
Y así tenemos una visión completa de sus necesidades, el porqué de su comportamiento, sus experiencias, ¿no? Todo ello. Y aquí tenía una plantilla de, de las entrevistas. Bueno, es más que todo para definir la parte de los objetivos, la parte de las metodologías, la modalidad también. Aquí teníamos, por ejemplo, eh, es una plantilla que se usa para hacer las entrevistas. Esto es previo a hacer tus entrevistas. Esto es como que acá definen los objetivos, ¿no? Aquí se queda la razón principal del proyecto. Por ejemplo, mejorar la experiencia de usuario en el proceso de compra de la tienda online, tal, ¿no? Desde la selección de productos hasta la finalización de la compra. Para aumentar la satisfacción del cliente y reducir la tasa de abandono del carrito, ¿no? Pero eso es porque aquí yo ya detecté que ese es un problema, la tasa de abandono, ¿no? De mis usuarios. Luego aquí el objetivo general, este es el objetivo del proyecto, este es el objetivo de la entrevista que estás haciendo en ese momento, o de la técnica que hayas elegido, en este caso es la entrevista, ¿no? Entonces, aquí buscamos que el objetivo amplio de las entrevistas centrado en entender aspectos que afectan la experiencia de nuestra compra del usuario. Y aquí, ¿no? Comprender los comportamientos, necesidades y frustraciones de los usuarios durante el proceso de compra en la tienda online. Y acá ya vienen los objetivos específicos, que aquí ya es un poquito más detallado de lo que quieres lograr. Y a partir de ello también pueden hacer las preguntas de investigación y las preguntas que vas a hacer a tus usuarios. Las metodologías y las técnicas, bueno, en este caso es una metodología cualitativa, las entrevistas son a profundidad, son cualitativas. Y por ejemplo, aquí buscamos también clientes frecuentes y nuevos usuarios. Y aquí, por ejemplo, aquí lo que buscamos es clientes actuales y potenciales de la tienda con un enfoque en mujeres, en este caso, que compran ropa online al menos una vez al mes, ¿no? Entonces ahí vemos como que son mujeres que sí compran constantemente, ¿no? Ese es el requisito que buscamos en nuestro público objetivo. Y la modalidad, bueno, y que eso depende. Normalmente las entrevistas pueden ser virtuales o presenciales, depende mucho de la empresa, pero si es presencial, tiene que ser un ambiente en donde no haya distracciones, ¿no? Y es muy importante también, al momento de ser presencial, de repente es mucho más difícil grabar, pero tienes que igual grabarse, incluso si es presencial, tiene que haber una cámara que esté grabando todo ello. Bueno, y normalmente se utilizan plataformas de Zoom, de Meet para poder realizar las entrevistas y es virtual, ¿no? Y acá también es importante tener las fechas, esto más que todo para que todos estén enterados de cómo es que se va a llevar a cabo el proceso. Incluso es muy importante porque esto se busca replicar, ¿no? Porque si ya tenemos una plantilla, de repente, si nosotros haya otros diseñadores, pueden utilizar esa misma plantilla o inclusive si tú ella a dejar de trabajo, como que ya dejas ya estructurado todo, todo bien documentado. Porque incluso si es que vas a hacer otro proyecto donde necesitas otra entrevista, entonces ya te sirve tener esto como guía, ¿no? De la entrevista. Por eso es muy importante tenerlo todo bien documentado. A veces, muchas veces como diseñadores, y en especial si te quieres dedicar al UX Research, es muy importante tener todo documentado porque el UX Research como que solo ve la parte de la investigación hasta como que la generación de ideas, pero ya en el momento de diseñar es como que tú transmites esas ideas al siguiente, al UI designer, ¿no? Más que todos los que se quieren especializar en UX Research. Bueno, en Latinoamérica sí es un poquito hacer ambos roles, ¿no? El UX como el research, también como el diseño como tal. Acá vemos la muestra, lo que mencionaba como clientes frecuentes, clientes nuevos usuarios. Esas son las dos muestras que estamos viendo. Y aquí, ¿por qué sí me funciona? Porque los clientes frecuentes y los nuevos usuarios utilizan la misma plataforma. O sea, son, digamos, distintos tipos de usuario, porque unos que ya han comprado y nuevos usuarios, pero de alguna manera ambos utilizan la misma interfaz, ¿no? La misma plataforma. ¿Qué sería diferente? Si, por ejemplo, nos ponemos en el caso de un alumno y un profesor. ¿No? Un alumno y un profesor no van a tener la misma interfaz, ¿no? Su intranet va a ser diferente, su plataforma interna. Entonces, en ese caso, no me serviría mucho hacer una misma entrevista para ambos.
tendría que ser como dos diferentes entrevistas porque su experiencia es distinta a un profesor y un alumno. Entonces, como que ahí sí hay mucha diferencia, ¿no? En el caso de que esté evaluando, por ejemplo, plataformas internas, ¿no? Eh, luego, esa es la parte de la plantilla que terminó. Entonces, es muy importante tener en cuenta ello. Y bueno, ahí terminamos con esta parte de las entrevistas. No sé si tienen más consultas al respecto. Igual ahí cualquier cosa me pueden avisar no se olviden de realizar la prueba, que es para poder obtener el certificado. Igual vamos a repasarlo. Aquí pueden obtener la prueba. Si ya se han inscrito, les va a aparecer en la sección de mis cursos. Vamos a ver si me aparece. Ah, ya. Sí, hoy día sí vamos bastante. Ya, ahorita voy a enseñarles dónde les aparecen las grabaciones. Pero quería saber si ya se habían inscrito, si no para ver todo el flujo y cómo inscribirse también. Ya, vamos a ver todo. Bueno, yo les mandé el link para crear la cuenta. Bueno, aquí en registrarse. Aquí pueden poner su nombre, su correo y su contraseña y ya ahí pueden ingresar. Si ya han creado su cuenta, van acá al correo que han creado, ingresan su correo, contraseña. Muy bien. Y ahí ingresan, ¿no? Entonces, aquí en la contraseña. Ah, ok. Ok. Sí, ya está liberada la prueba del día de hoy. Está liberada. Sí, vamos a ver. Ya, entonces, por ejemplo, si no se han inscrito, aquí le va a aparecer inscríbete, ¿no? Y aquí van a poder ver el curso. Bueno, por acá también pueden ver el curso. Y aquí les aparecen las clases grabadas. O también en la sección de mis cursos, aquí le va a aparecer todos los cursos en los que están inscritos. Actualmente hay dos que fue la anterior edición del curso y este de aquí. Bueno, ese es el que está ahorita vigente, el de investigación. Pueden ir a la sección, si ya se han inscrito, van a la sección de mis cursos y aquí ven el curso, ¿no? Y aquí van a poder leer la clase grabada. Y aquí se descargan las presentaciones, se están descargando aquí y aquí van a poder ir a la prueba. Ya, y después hoy día en la noche ya se sube la clase grabada de aquí. Y aquí está para hacer la prueba. Vamos a está habilitado. Sí, aquí ya está habilitado para hacer la tercera prueba. Y ahí van a poder hacer el test. Aquí pueden cambiar entre las primeras. Por ejemplo, aquí la primera prueba, la segunda. Y aquí le dan a empezar test. O también directamente aquí, pueden ir aquí y también ahí pueden hacer la prueba. Pero sí, si ya se han inscrito, van a la sección de mis cursos y aquí les va a salir los cursos que se han inscrito y ahí le dan clic. Y aquí está todo el detalle, ¿no? La clase grabada, la presentación, todo ello. Si no están inscritos, pueden ingresar aquí al banner, este banner de nuevo curso, y aquí ya van a poder inscribirse en ver curso. Entonces ahí ya pueden, ahí les va a salir la opción de, como yo me inscribí, ya me sale así, pero si no estás inscrito, te sale algo de inscríbete ahora y ahí ya se inscriben nomás. Y ya. Entonces ahí van a poder ver el detalle. Y sí está habilitada la prueba de hoy día, así que ya pueden hacerla hoy para que puedan obtener el certificado. Así. Bueno,
Ya entonces ya me despido. No sé si hay otra pregunta pueden hacer. Y si no, también por el grupo de WhatsApp me pueden hacer las preguntas. Así que muchas gracias a todos por la asistencia. Ya nos vemos. Eh, para realizar la prueba no hay un límite de tiempo. Bueno, va a haber, normalmente es una semana después, o sea, hoy día termina y hasta una semana para poder realizar las pruebas. O sea, hasta el 14. Sí, hasta el 14. Viernes 14. Hasta ahí pueden realizar la prueba. Sí. Bien. Muchas gracias a todos por la asistencia. Ya cualquier consulta la pueden hacer en WhatsApp. Gracias, nos vemos.